solución posible para mí es la espiritualidad. O sea que la única manera, la única opción que tenemos los seres humanos de construir una nueva sociedad es a través de una vivencia, a través de un desarrollo de nuestra propia vida desde la espiritualidad. Y ahí nos metemos en un problema, y yo tal vez me adelanto algo de lo que van a conversar mañana. Y es que en mi concepto hemos incurrido en una equivocación cultural muy profunda. Hemos confundido espiritualidad con religión. Y yo creo que la espiritualidad y la religión son dos cosas diferentes. Pueden estar relacionadas, pero son dos cosas diferentes. Para mí, la espiritualidad no le obliga a un ser humano a seguir un sistema de creencias. Incluso yo me atrevo a decir que una persona puede tener una vivencia profundamente espiritual y no tener una creencia en Dios. Incluso podría ser hasta ateo, aun con lo molesto que puede resultar la palabra ateo. Como lo decía, yo conversaba con unos amigos esta mañana, les decía que Sabater en algún momento dado dice: yo no sé por qué insisten en decir que yo soy ateo, cuando a mí el tema de Dios no me importa. Yo tendría que decir que yo soy ateo si yo me pongo a demostrar que Dios no existe, pero es que yo ni intento demostrar que existe, ni intento demostrar que no existe. El mismo Sabater dice: es como el fútbol, a mí no me importa el fútbol, y a mí no me dicen a fútbol, es porque no me gusta el fútbol, simplemente no tengo ningún interés en ello. Pues yo tengo la idea de que una persona puede llegar a tener una vivencia profundamente espiritual de la vida, y sin embargo eso no le implica ninguna creencia particular. Yo pienso que una persona puede tener una vivencia profundamente espiritual de la vida y eso no lo obliga a un culto en particular, o incluso no lo obliga a seguir una moral particular. Es más, en mi opinión, la inmensa mayoría de las personas que siguen un credo particular son muy poco espirituales, porque suelen utilizar la religión como un instrumento de separación, de división. Suelen crear guetos alrededor de un concepto religioso que produce confrontación. Si una persona tiene un credo diferente al mío, casi que automáticamente se vuelve en mi enemigo, alguien que yo tengo que convertir para que se salve. Eso, con el respeto que se merecen todas las creencias, para serles franco, a mí me resulta ridículo. O incluso usar el nombre de Dios para hacer la guerra. Eso me parece un contrasentido total con lo que tiene que ser la religión. En fin, lo que quiero decirles con esto es que el primer elemento que necesitamos para introducir una vivencia espiritual de la vida es separar la espiritualidad de la religión. O sea, un individuo que tiene una vivencia espiritual de la vida, si le da la gana, puede tener una vivencia religiosa de la vida, pero no está obligado. No está obligado. Y si tuviese una religión, con seguridad utilizaría la religión de una manera muy diferente a como suele utilizarse. Utilizaría la religión como un cauce para construir eso que les mencionaba antes de la equidad, de la sabiduría, de la fraternidad. Entonces ese es el primer elemento que yo quisiera sentar esta mañana aquí. El segundo elemento que me parece bien fundamental es ¿y cómo se relaciona esa espiritualidad con la ciencia? Porque yo sinceramente veo que no es posible una conciliación entre ciencia y religión. Es que la ciencia se ocupa de una temática diferente a la que se ocupa la religión. Pero lo que sí puede complementar a la ciencia es la espiritualidad. La ciencia y la espiritualidad se ocupan de temas complementarios, o más bien de un solo tema con dos visiones complementarias. Tanto la ciencia como la espiritualidad se ocupan del orden de la vida. Lo que pasa es que el orden de la vida tiene una manifestación explícita, objetiva, y el interés por lo explícito y objetivo es propio a la ciencia. La ciencia se ocupa de un orden explícito, objetivo. Si yo tomo este reloj y les digo a ustedes, bueno, voy a soltar este reloj, ¿qué va a pasar?
es muy evidente lo que va a ocurrir, a menos que pensemos en el mundo cuántico, ¿cierto? Que el principio de incertidumbre no nos dejaría saber qué va a pasar con el reloj. Pero en esta realidad espaciotemporal, si yo les digo a ustedes que voy a soltar este reloj, es muy evidente lo que va a ocurrir con él. Porque eso sigue un orden explícito que se puede estudiar, incluso que la ciencia tiene un método para estudiar ese orden explícito. El método científico, un método a través del cual se utiliza la razón para modelar un fenómeno explícito objetivo y además se demuestra la validez de ese modelo a través de la experiencia. Pero ese orden tiene un componente que es implícito, que podríamos incluso decir que es subjetivo. Y la ciencia no le alcanza para llegar allá. ¿Qué es lo que se tiene que ocupar de ese orden implícito subjetivo? La espiritualidad. Podríamos decir que la espiritualidad tiene que ser la ciencia del alma, de aquello que ocurre en nosotros, que es cambiante. Un ser humano no es un objeto que no cambia con el tiempo, aceptando que los objetos cambian en el tiempo, en el largo plazo. Los seres humanos, hay días que nos levantamos llenos de optimismos, hay días que nos levantamos llenos de, oye, qué bueno vivir aquí en Málaga con el sol y la playa y la maravilla y los andaluz y una cosa. Y hay días que uno se levanta y dice, ¿yo qué hago aquí? Tanto andaluz junto me molesta, me incomoda, me estresa. Así somos los seres humanos. Hay días que amanecemos enamorados, hay días que somos amorosos, hay días que somos odiosos, hay días que desbordamos de ternura y hay días que no queremos saber nada de la ternura. A eso es a lo que yo me refiero con ese orden implícito, subjetivo, dinámico. Pues la espiritualidad es la que se ocupa de eso. ¿Y cómo se podría ocupar la espiritualidad de ese mundo implícito subjetivo? Y esa es tal vez la tercera cosa que yo quisiera proponerles esta mañana. Evidentemente hay muchas aproximaciones al desarrollo de una vivencia espiritual de la vida. Una vivencia espiritual de la vida que, vuelvo y les insisto, tiene que redundar en bienestar y felicidad. Es decir, que cuando una persona asume una vivencia espiritual de su vida, la asume y eso te tiene que reflejar en eso, en bienestar. Y ya sabemos que el bienestar no significa la ausencia de problemas o de dificultades, sino una actitud con la que se enfrentan y se resuelven esos problemas y esas dificultades. La felicidad no es idiotez. Yo no estoy feliz porque soy un idiota que no se da cuenta que está pasando. La felicidad implica una comprensión clara de lo que está pasando, pero también una óptica desde la cual se enfrenta a eso que está pasando. Si la espiritualidad es eso, el estado del alma que refleja bienestar y felicidad, no en términos de objetos o cosas que se posean. ¿Cómo conseguir eso? Yo les decía que hay muchos medios. Yo les quiero plantear esta mañana un método que hemos ido desarrollando en la orden de la Aquarius, la organización en la que yo estoy vinculado. Y este método para mí se caracteriza por tres grandes cosas. Quien intenta una vida espiritual tiene que vivir su vida desde una ética. Tiene que asimilar una vivencia ética de la vida. Y a mí me gusta ponerle a esa ética un apellido, una ética existencial, para diferenciarla de la ética como el campo de la filosofía que se ocupa de estudiar la validez o no de la moral. ¿Y cómo les podría formular yo una diferencia entre esa ética y la moral que conocemos? Evidentemente esto no es una definición académica. Para mí la moral es un esfuerzo que hacemos las personas por ponernos de acuerdo alrededor de algunos elementos. Y sobre lo que nos ponemos de acuerdo nos parece moral y lo que está por fuera de esos acuerdos nos puede llegar a parecer inmoral. Por eso la moral va y viene. Por eso jugamos incluso con la moral, especialmente los políticos. Yo les pongo algunos ejemplos. Hay un tema en el que todos somos muy sensibles, como el tema de la sexualidad.
entre los esquimales